Bendiciones, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Buenas noches. Aquí estamos, la Iglesia de Cristo, el Renuevo, les da la cordial bienvenida a cada uno de ustedes por sintonizarse en esta hora al servicio familiar de los viernes. Es un gozo para nosotros de poder, por la misericordia del Señor, estar aquí, ¿verdad?, delante de ustedes, y que ustedes sean parte también de poder ser bendecidos con esta palabra. Quiero decirles que tenemos los horarios ahorita con la entrada del invierno, que ya de hecho estamos en otoño, que se están cayendo las hojas ya, ¿verdad? Van a cambiar, creo que algunos horarios, pero más adelante se los vamos a estar dando a saber. Y pues ha sido de mucha bendición esta semana. No sé cómo ustedes la hayan pasado, pero creo que todos sabemos que, verdad, a pesar de que estamos pasando estas contingencias sanitarias todavía en muchos lugares, para nosotros ha sido de bendición también el poder, a pesar de todo, verdad, poder transmitir. Y quisiera compartirles de que vamos a tener Santa Cena este domingo, así que vengan preparándose para que juntos podamos celebrar, ¿verdad?, a Santa Cena, que de verdad que es una bendición poder recordar, ¿verdad?, el sacrificio de Jesús, y poder tener esos beneficios que nos da la Santa Cena. Y verdad, como dice la palabra, hagámoslo cuantas veces, verdad, dice la palabra, hágase cuantas veces queráis. Entonces creo que el domingo va a ser una de esas ocasiones en las cuales nuestro corazón se llenará de gozo para poder estar celebrando la victoria de Cristo. Aleluya. Pues le doy la bienvenida a mi esposo. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Dios les bendiga, amados hermanos. Un saludo desde aquí, desde la oficina, iglesia del Nuevo Misterio de Venezuela. Espero que todos se encuentren bien de salud, que todos estén bien. Un abrazo fraterno a los de la casa, hermano Pedrito, hermana Lute, los muchachos, un abrazo. Pues es lindo estar aquí con ustedes compartiendo. Hoy traemos un tema. Fíjense que hablando del tema de Isaías 61:1, es bastante amplio. No sé cuánto vamos a continuar, pero siempre el Señor nos da, no sé por qué ya nos pone temas a continuar. Uh-huh. Y en esta tarde vamos a estar platicando los quebrantados. Uh-huh. Pero no sin antes a orar al Señor. Dale gracias a Dios porque una vez más, mire, bendito sea el Señor, llegamos a un fin de semana más en la voluntad del Señor. Así gloria a Dios, porque a Él sea toda la honra, toda la gloria y toda la magnificencia. Sí. Porque si no es por Él, no estuviéramos aquí. Sí, yo quisiera dar a recalcar o a dar a notar de que, verdad, estamos agradecidos por las oraciones que el Señor, verdad, ha estado contestando, verdad, a través de las súplicas, los ruegos. Y pues una de esas peticiones son mis hermanos, verdad, de Washington, mi hermano pastor César y mi hermana Zaira, verdad, y que yo sé que probablemente verdad, el hermano, verdad, se está recuperando de una operación difícil, pero sabemos que el Señor lo sacó con bien y ahora estamos esperando su pronta recuperación total. Sí, amén. Sí, él estaba batallando un poquito con su espalda, y la iglesia hemos estado hablando por varias peticiones, entre ellas los hermanos de Washington, Pastor Washington, Pastor César, y nos da mucho gusto oír y saber que él salió bien de la operación. Hoy lo operaron en la mañana, a las 7 de la mañana. Así es. Estábamos al pendiente ahí, orándole al Señor, poder que el poder de Dios, que a veces uno no lo conoce realmente, pero el Señor es bueno. Igual de esa manera muchos hermanos que han estado saliendo bastante bien de sus enfermedades, gracias a Dios, porque muchos están recuperando del COVID. Sí. Bendito sea el Señor. Así que pues vamos a empezar, amados hermanos, esta noche. Así que les voy a invitar que usted ahí en casita nos acompañe a orar este tema que vamos a estar compartiendo. Esperamos que esta palabra, este maná del cielo, traiga bendición a su familia, sobre todo a usted, que Dios nos confronte. Es importante que usted le pida a Dios que lo confronte, que el Señor, acuérdese que la palabra se expone y uno toma
uno toma su porción. Amén. Nosotros ponemos la palabra y usted toma su porción, y es importante que usted vea qué es lo que necesita. Pablo dice que podemos escuchar todo, pero retomemos lo bueno y rechacemos lo malo. Amén. Así que, Padre, en el nombre Señor, de Jesús, gracias, nos ponemos Señor, en tus te divinas manos esta bendecimos, te tarde, glorificamos. rogándote, Dios mío, Gracias, Señor, por que ese amor palabra, tan grande maná que has tú has puesto tenido, en nuestros Señor, con labios, nosotros. traiga, Señor, una Desde ya, exhortación, Señor, una ponemos tu edificación y palabra, una Señor, en consolación a tus tu gloriosas pueblo. manos, Padre. En el nombre Usa de Jesús nuestras te damos las vidas, gracias, Padre, depositas tu porque unción nos sobre has permitido nosotros, llegar Padre, y a que este sea fin tu de Santo semana. Espíritu Y si así te place, el que Señor, que dirija, el domingo Señor, en el podamos nombre de estar Jesús. juntos, Alabado participando, seas, papito recibiendo, lindo. Señor, Sí, Señor. la impartición del pan y del vino, que así Así sea, sea, conforme Señor. a tu gracia y tu benevolencia. Aleluya. Señor, Sí, nos Padre. ponemos en tus divinas manos, declaramos este Gloria lugar a tu propicio nombre, para Señor. predicar tu palabra, enseñar, Señor, Así tu palabra. es, así Una es. unción magisterial, Señor, Sí, una Padre. unción quíntuple, Padre. En el Sí, nombre de Señor. Jesús te necesitamos cada día más. Sí, en nuestras Señor vidas. amado. Háblanos, Señor, Glorifícate, háblanos y nos papito ponemos en lindo. tus divinas manos. Así es. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Bien, gloria a Dios, amados. Pues la verdad que hablar de la palabra del Señor es tan rico y tan abundante que a veces no alcanza el tiempo, como dice el canto, ¿no? Hay momentos que las palabras no alcanzan Así es. para decirte lo que quiero. Bueno, no lo que queremos decir al Señor, ¿verdad? Sí. Pero le voy a pasar el versículo que vamos a estar platicando. Y hay dos versículos que quiero que usted analice juntamente conmigo. Uno está en Isaías capítulo 61:1, ahí donde está la profecía que habla con respecto a la venida de Jesús, a lo que iba a acontecer en la venida de Jesús, y sobre todo lo que el Señor Jesús, una de las partes y porciones que iba a venir a hacer cuando Él se presentara en la tierra ya corporalmente. Amén. Entonces dice Isaías capítulo 61:1, dice: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas. Número 1, mire, traer buenas nuevas a los afligidos. Eso lo vimos la semana pasada. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón. Es el tema de esta noche. Para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Mire, qué tremendo ese pasaje, porque Dios santo, yo no sé si aquí vaya a predicar también el domingo, pero está muy interesante lo que vamos a platicar esta noche. Y el verso que sigue con respecto a esto, lo vamos a estar viendo más adelantito, pero déjeme presentarle las 4 características que vemos aquí. Número 1, usted lo mira en pantalla, mire. El primero es para traer buenas nuevas a los afligidos. ¿Cuántos afligidos habemos ahorita? La verdad que creo yo que muchos de nosotros de la cristiandad, por ciertas circunstancias, estamos un poquito afligidos, cuando sobre todo cuando un ser querido ha partido, cuando tenemos problemas económicos, cuando tenemos malas noticias, siempre se aflige uno, siempre llega esa aflicción. Y claro, la Biblia nos menciona y nos enseña varios siervos del Señor que se afligieron. Uno de ellos fue David, cuando vino el profeta y le reveló el pecado que había hecho, la situación que había hecho. Pues claro que se afligió por el fruto que venía. Eso es uno de ellos. Pero déjeme mostrar el otro. Mira el número 2. Como dice el número 2, ¿lo tienes ahí? No, es así. La gente lo dice, ¿verdad? Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón. Mire, es lo que vamos a platicar esta noche, el quebrantamiento de corazón. Y yo creo que ese quebrantamiento lo vamos a estar desarrollando en estos minutos que el Señor nos permita, para poder platicar usted y yo. Mire, el número 3, para proclamar libertad a los cautivos. Esto va a ser también lindo, estos temas que vamos a estar compartiendo. Y mire, liberación de los prisioneros. Amén. No cabe duda que el Señor quiere y nos habla por medio de su palabra para poder liberarnos de ciertas cosas que traemos atados. Estos temas, sobre todo el 3 y el 4, creo yo que se basa mucho en lo que es la administración y la liberación del alma. Ahora, mire,
Quebrantar. Quiero que usted me ayude a ver y verifiquemos qué es quebrantar. Dice quebrantar es suavizar, ablandar el corazón y limpiarlo de excesos dañinos como como el resentimiento, Ay, Dios mío, la ¿qué ira, somos? incluso la tristeza, que se puede convertir en un factor que impide escuchar o recibir la palabra cuando no se da la cabida a la esperanza. Número uno, cuando vemos esta situación de lo que es un quebrantar, la palabra quebrantar, sobre todo lo que comienza, ¿no? Como el resentimiento. ¿Cómo viene el resentimiento a nuestras vidas? ¿Por qué causas viene el resentimiento a nuestras vidas? Voy a poner, bueno, qué bueno que está mi esposa aquí, le voy a preguntar a ella, ¿cómo llega el resentimiento a una persona? ¿Cómo llegaría un resentimiento a una persona? ¿Cómo crees que llega un resentimiento a alguien? Sí, yo pienso que un resentimiento puede abarcar muchas cosas, mucho más cuando se ha sido dañado y que muchas veces la persona lo pasa desapercibido, la persona que dañó lo pasa desapercibido, como si nada hubiera pasado, pero la otra persona queda dañada, queda con algo dentro, como que si algo no tuviera concluido, como si ella esperara o él esperara que llegara a pedirle tal vez disculpas, un decir. Exactamente. Entonces es un punto importante que analizar, porque realmente el resentimiento es algo que se almacena en el corazón. Sí. Y usted ¿cómo se? Almacena. Otra vez, almacena su corazoncito, porque tiene cierto resentimiento, vuelvo a la redundancia, un cierto resentimiento a la situación que pasó. Sí. Miren, hermanos, hay situaciones dentro de los matrimonios, no es un tema matrimonial, pero se da por el tipo de palabras que estamos tocando. El resentimiento muchas veces se dan en los hijos, ¿saben qué? Cuando nosotros los exhortamos de una manera diferente. Usted sabe que al hijo se le corrige en amor. Amén. No con ira. Porque cuando uno corrige al hijo con ira, se comienza a almacenar en su corazón ese resentimiento. Y eso al tiempo va a provocar una ira en él. Entonces, cuando viene una ira, comienza a ser un poquito rebelde. Ya no se sujeta por amor, sino que le va a costar sujetarse. Entonces entra a escena otra etapa de la vida, que son las leyes sociales, o sea, las leyes de los países, o como llaman el sistema de leyes que vienen a querer imponer ciertas cosas. Pero todo como comenzó, con una semillita. Por eso dice la palabra que las pequeñas zorras arruinan las grandes viñas. Entonces, cuando una persona está resentida, acuérdese, el siguiente que se activa es la ira. Y va a estar airada o va a estar airado por cierta circunstancia que sucedió en casa. Y todo proviene de casa, todo comienza en casa. Por eso es bien importante que nosotros trabajemos en la forma de poder, construir y edificar a nuestros hijos para bien. Sí, exactamente. Sobre todo. Y fíjate que ahorita eso que estás mencionando, que cuando a un hijo se le corrige, ¿verdad? Tú dices que está en la casa, pero muchas veces va mucho más allá. Lo que es a lo exterior. Es que comienza en casa. Sí. Y cuando se corrige o se afrenta a un hijo delante de personas, es cuando más hay un resentimiento todavía aún más grande todavía. Más grande, exactamente. Entonces sí. Y eso que tocaste también suele suceder mucho, porque aparte de la ira, comienza a vivir la persona con una tristeza. Sí. O sea, con una pena, con una vergüenza, con una tristeza. Y eso me llega a la mente el pensamiento de... Hace unas semanas, no sé si usted estuvo con nosotros, hablábamos del rechazo y hablábamos precisamente de los abortos. Y qué difícil es ver la decisión que la persona que está embarazada tiene ese pensamiento en su mente, cómo lo comienza a gestar,
cómo lo gesta. Y como acuérdese que el feto está conectado con las emociones, los sentimientos de la dama, de la mujer, pues el feto puede presentir eso. Sí. Y es bien, perdón llamado, pero es bien difícil cuando una persona, entre comillas, se equivoca, porque muchas damas, muchas jovencitas damas, acuden a esas clínicas de aborto. ¿Por qué? Porque ellas se equivocaron. Y esto no es así. Hay bases bíblicas donde el Señor da a los niños, viene con un propósito. Uno de ellos es que Dios los conoce desde la preexistencia. Otro es que dice que desde el embrión, desde que era embrión, Dios ya miraba sus características. Entonces uno tiene que tener bien en mente cómo va uno a hacer y cómo va uno a tratar de no dañar ese ser que viene ya a futuro. Por algo se está gestando. Si uno de dama tiene un niño en su vientre, creo yo que es por amor. Creo yo, o muchas veces me podría equivocar, pero qué pena es que a los días llegue ese arrepentimiento, llegue ese remordimiento y quieran abortar a esa criaturita, que nada tiene que ver, no tiene la culpa de nada. Entonces comienza una tristeza, una ira, y comienza lo que es Y sí, fíjate que dice que esas características impiden que no pueda escuchar la persona, porque claro, hay tanto rencor y que por consiguiente llega una ira y pues una tristeza que puede llegar también a una depresión, ¿verdad? Como lo que hablábamos la semana antepasada. Por eso es que estos temas, son amplios y tratamos de explicarlo lo más práctico que podamos para que todos podamos aprender. Mire, en ese sentido, el significado bíblico de quebrantar está relacionado con el de restaurar. ¿Qué tan importante es esto? O sea, porque eso es otra parte que Jesucristo vino a hacer. Él vino a los quebrantados, sí, pero ¿para qué? Con un propósito de restaurarlos. Que haya una restauración de aquellas cosas pasadas. Por eso es que dice la palabra que todos aquellos, las cosas viejas pasaron. He aquí, hoy todas son hechas nuevas. Es lo que dice la palabra. El que está en Cristo, nueva criatura es. Amén. ¿Verdad? Gloria a Dios. ¿Qué más dice, mamita? Sí, dice, y que también dice que es devolver las cosas, los lugares, las personas a su estado inicial, el reducir el ímpetu del corazón, el quebrantamiento es fraccionado en muchas partes para despojarlo de lo que sobra y que es dañino, además, y lo dejamos abierto a la palabra de Dios, ¿verdad? Que en este caso viene siendo que la palabra va a ser el efecto, ¿verdad?, de restaurar a la persona, ¿verdad? Porque sí, de hecho, ese es el propósito. Ese es el propósito. Por eso es que cuando hablamos de Isaías 61, nos referimos a Lucas capítulo 4, el verso 28. Ahí vemos cómo era el propósito del Señor. Pero ahorita que les muestre el siguiente pasaje, vamos a verlo, porque es importante cómo es que el Señor lo hace de una manera tan hermosa. No sé si lo tengo aquí, si no lo voy a buscar. Puedes buscarlo ahí, Lucas capítulo 4, creo que el 18, por favor. Sí, dice, el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados. Entonces, imagínense, ahí la profecía de Isaías se cumplió en Lucas 14, 18, porque eso es lo que había profetizado Isaías, pero aquí ya vino el cumplimiento de esa palabra. Entonces, mire, cuando si usted lee más abajito del verso 18, 19 y el 20, ahí donde dice que esta palabra hoy se ha cumplido, porque ahí en el templo estaban viéndolo a él, que era la reacción que él iba a tomar, y qué iba a hacer él cuando entregó el rollo. Entonces, cuando él le entregó el rollo, él les dijo, esta profecía o esta palabra hoy se cumple. Pero note, ¿de dónde venía Jesucristo? Después de venir
de la tentación del diablo, después de venir de una lucha espiritual, de un quebrantamiento, se podría decir, vino y leyó los libros. Por eso, hermanos amados, es importante que nosotros nos tengamos continuamente con la palabra del Señor, instruyéndonos con la palabra, con la oración, con alabanza, la adoración. Es importante, porque nosotros venimos de luchas espirituales que no vemos, pero que sí podemos sentir, porque un desánimo llega a la vida del creyente. O usted me dejará mentir. Exactamente. El desánimo llega y le pega a la gente. Entonces, cuando pega a la gente, ¿qué es lo que hace? Si nosotros no nos paramos y agarramos el rollo y comenzamos a leerlo, comenzamos a escudriñar su palabra, créame que entonces vamos a estar afligidos más. No vamos a ver una respuesta, no vamos a ver la puerta que se abra. ¿Por qué? Porque vamos a estar con ese desánimo. Pero sigue. Sí, dice la palabra, ¿verdad? A continuación del verso 18 dice, Mira. a predicar el año agradable del Señor, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, Mira. y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Bueno, ya viene pero, más pero fíjate a fondo. cómo los sacerdotes, los de la ley, los escribas de la ley, se le quedaban viendo, Sí. a ver qué más iba a hacer. ¿Y qué fue lo que dijo él? Hoy se ha cumplido esa ley, pero no después de venir de unas luchas, porque por ejemplo aquí dice la tentación de Jesús. Si usted mira más arriba en el 4.1, vemos la tentación de Jesús. Y después de que salió la tentación de Jesús, entonces entró al templo. Después de vencer al enemigo, entró al templo. Ahora, nosotros cuando estamos quebrantados, hermanos amados, cuando estamos quebrantados, es cuando más debemos de acercarnos a Dios. Es cuando más debemos de buscar al Señor. Es cuando más debemos de buscar su socorro. Porque la profecía se está cumpliendo. Él ya la entregó. Él ya dijo, hoy se ha cumplido esta palabra. Sí, y fíjate que después de eso que, ¿verdad?, el Señor hizo, ¿verdad? Porque dice claramente que salían palabras de gracia, y eso impresiona tanto porque la gracia, ¿verdad?, que Él tenía de parte de Dios era sobrenatural en Él. Bueno, esa es otra etapa de Él, porque dice la palabra que Jesús crecía en conocimiento, sabiduría y gracia delante de los hombres. Vemos la Trinidad ahí, la sabiduría del Padre. El conocimiento del Hijo y la gracia del Espíritu Santo, si eso se puede hacer. Sí. Entonces vemos cómo el Señor va creciendo en su desarrollo, pero con tres características muy importantes, que son las que tenemos que tener los cristianos. Nosotros tenemos que tener esas características: conocimiento, sabiduría y gracia. Conocimiento de Dios, del Padre, sabiduría de Cristo y la gracia del Espíritu Santo. Bendito Dios. Porque si no tenemos gracia, ¿cómo vamos a hablar entonces? Sí, y se necesita de eso porque realmente, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que su palabra, ¿verdad?, es para restaurar, para liberar, pero debe venir una gracia de parte del Señor para poder hacer eso. Fíjate que cuando estamos leyendo los significados en el diccionario de lo que es quebrantar, en la tapa de abajo que viste y que leíste, si me acompañas, mira lo que dice. Mire, en este sentido, el significado bíblico de quebrantar está relacionado con lo que es restaurar. Entonces, una de las etapas de Jesucristo es esta, precisamente, venir a restaurar los muros caídos. Aleluya. ¿Quiénes son los muros? Somos nosotros. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque de una forma u otra, hermanos amados, el enemigo nos trae ganas. Él sabe el potencial que usted tiene en sus manos. Mire, nosotros somos una arma poderosa para Dios. Y el enemigo lo sabe. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Él usa sus secuaces para traer en nosotros ciertas pruebas, pruebas que dañan nuestras emociones muchas veces. ¿Se recuerda qué pasó con Job? Cuando Dios le dice, mira, ¿acaso has visto a mi siervo Job?
que él me sirve y me alaba. Y mire cómo era Job, hermano. Job tal vez tenía características como usted y yo tenemos. En primer lugar, él era un humano como usted y yo. Él era de carne y hueso y tenía sentimientos y emociones como usted y como yo. Amén. Entonces, ¿alababa al Señor? Claro que sí, como usted y como yo. ¿Adoraba al Señor? Sí. ¿Oraba? Claro que sí. Incluso hacía sacrificios todos los días por si alguna vez o si en caso de que sus hijos le hayan faltado a Dios. Hacía sacrificios. Entonces mira, el Señor dice, oye, ¿has visto a mi siervo Job? Sí, y mírelo astutamente. Le dice Satanás, bueno, lo que pasa es que le tienes todo. Todo le tienes. O sea, provocando, tal vez quiero pensar así, perdóneme si estoy parafraseando el verso, pero dice, bueno, pues como le tienes todo, por eso es que te quiere y te sirve. Pero quítale lo que tiene. Y le dice, bueno, solamente no le toques, mira, qué tremendo, porque dice, solamente no toques su alma. Y viene Satanás y hace de la suya. Hermanos amados, dígame usted si no cayó a Job en una aflicción tremenda, en un quebrantamiento. Al venir sus siervos, uno tras otro, mira, vino un viento y cayó y mató a todos tus hijos. Sí, alguien dijo por ahí, ¿verdad? Que es muy fácil alabar a Dios o adorar a Dios cuando todo está bien, cuando pues el refrigerador está lleno o la alacena está llena, ¿verdad? De víveres. Pero muchas veces hay gente que tiene todo eso, pero no percibe las bendiciones, hermana o hermano. No percibe las bendiciones y muchas veces, ¿verdad? En sus corazones están, ¿verdad? Realmente, insensibles al llamado de Dios, ¿verdad? Sí, pero es lo que. Pero en este caso, Job tenía todo, más sin todo embargo. Lo tenía, y más sin embargo le servía al Señor. Pero el tipo de prueba que le vino a él, entonces vino una restauración más adelante. Sí. En el momento, pues estaba en el mero apogeo de su prueba. Y como lo que dijo Pablo, ¿verdad? Dice, sé alabarlo en la escasez, pero también en la abundancia. Y fíjate que es eso que estás tocando me interesó porque ¿cómo es que nosotros decimos que le amamos al Señor, pero cuando tenemos escasez le damos la espalda? O sea, ¿de qué forma? Claro, como estamos hablando de lo que es el quebrantamiento, nosotros nos quebrantamos, hermano. Yo sé que usted se quebranta muchas veces, que su corazoncito se quebranta al tener problemas y ciertas situaciones en su vida. Pero en todas ellas el Señor nos ha prometido que va a estar con nosotros. Sí. Él nos ha prometido que va a estar con nosotros. Déjeme seguir por el tiempo. Entonces, sigue leyendo, por favor, ahí donde quedamos, que es restaurar, que es de devolver las cosas, los lugares, las personas a su estado inicial. Mira esto. Inicial, eso. La restauración es volver al estado inicial. Entonces, ¿en qué estado estábamos nosotros antes de que llegara la prueba? Antes de que llegara el conflicto, antes que llegara el quebrantamiento. ¿Cómo éramos, hermanos? Contentos, tal vez nos gustaba danzar, levantar nuestras manos, alabar al Señor, pero como llegó el momento del quebrantamiento por medio de la prueba, dejamos de alabar, de alzar las manos, dejamos de alabarle, dejamos de danzarle, de cantarle, de adorarle. Pero ahora ha llegado el tiempo de la restauración. Sí, es también, ¿verdad? Un momento en el cual, ¿verdad? También, ¿verdad? Es probada nuestra fe de esa manera, ¿verdad? Porque todo lo que hemos almacenado en el corazón, en nuestra mente, ¿verdad? Y ponerlo por obra, ¿verdad? Es ahí donde, ¿verdad? Tenemos que ser de alguna manera probados. Por eso es que es la palabra, la proclama de este año, el año de la recuperación. Amén. Este es el año de la recuperación, hermano. Por eso que si usted está quebrantado, es el año de la restauración, el año de la recuperación, de que usted se recupere, de que usted se levante. Aún en medio del problema que estamos viviendo a nivel mundial, aún en medio de este problema, Dios nos va a levantar, Dios nos va a restaurar, Dios nos va a dar lo que necesitamos. Amén. Créalo, hermano, porque el Señor... Olvídese, hermano, señores, sabe todo lo que estamos pasando y mire que lo más hermoso es que tiene control de las cosas, aunque usted no lo crea, tiene control de las cosas. Claro que usted lo cree, porque lo ha leído y lo ha visto.
Entonces imagínense, Él tiene control de nuestras vidas, sabe nuestro presente, nuestro pasado y nuestro futuro, conoce que qué manera pensamos, Él pesa el corazón del hombre, imagínense, Él sabe cuántos pelos tenemos, bueno, que me quedan ya pocos, ¿verdad? Ya nos conoce, ya nos conoce. Entonces, por eso es que cuando Él vino precisamente a lo que todos despreciaron, Él vino. Gloria a Dios. A nosotros. Y Él vino con un plan específico. Sí. A traer consuelo, que a restaurar a los quebrantados. Sí, y a restaurar y devolver todas las cosas a su estado. A su estado normal. Normal, inicial, se podría decir. Ahora, ¿cuál es ese estado inicial? ¿Verdad? El que podamos tener, ¿verdad? Completamente la paz totalmente, ¿verdad? Muchas veces decimos, tenemos paz, pero cuando nos vienen las situaciones es como que, de veras, a veces pueden haber una turbación muchas veces. Y ahí es a donde muchas veces decimos, bueno, ¿en quién estás confiando? Exactamente. Yo creo que es un momento de uno recapacitar y pensar en quién estamos pensando, en quién es nuestro Salvador. Mire, en el caso de Pedro, me llegó este pensamiento. Pedro en la barca, note que estaba el Señor descansando. Estaban con el dueño de la barca, con el que creó los vientos y la tormenta. Aleluya. Estaba con él. Sí. Entonces estaba el arca y viene la tormenta. Entonces los apóstoles, yo pienso, los apóstoles se han de ver quebrantado, se han de ver angustiado, han de haber dicho, wow, les ha de haber entrado un gran temor. Sí. Lógicamente que se afligieron, tuvieron tristeza, tuvieron que despertar a Jesús. Sí. Y cuando lo despertó, dice, bueno, pero ¿por qué se quebranta su corazón? ¿Por qué se afligen? Y la otra etapa que continúa es cuando Pedro camina sobre las aguas. Uh-huh. Imagínense que usted estuviera en ese momento. Se lo voy a poner de esta manera. Las aguas en este momento representan sus problemas, sus aflicciones, sus conflictos. Y usted puede caminar encima de ellos. Aleluya. Puede caminar encima. ¿Por qué? Porque el Señor, el que está esperándolo, es un restaurador. Bendito Él va a Dios. restaurar Aleluya. aquellos quebrantos que usted tenga. Bendito Dios. Entonces cuando Dios le llama, le dice, ven, camina. Camina. Y usted comienza a caminar encima de sus situaciones y sus problemas, hermano. Dios está restaurándolo. El problema es cuando uno duda, se comienza a hundir. Uh-huh. Y comienza otra vez a quebrantarse por los problemas. Sí. Pero el Señor está ahí. El Señor ya nos dijo, ven, sal de la barca. Estás en buenas manos. Gloria a Dios. Estamos en buenas manos. Por eso, benditos del Señor, yo creo que el quebrantamiento es válido, sí, porque estamos en la carne, aún no somos glorificados, como dice la palabra. Va a llegar el momento que vamos a ser glorificados, pero mientras estamos en esta carne, y aunque estemos quebrantados, el Señor nos va a restaurar. Bendito y va a regresar Dios. Todo a su ¿qué? A su estado inicial. A su estado inicial. Déjeme seguirle. Le voy a dar la definición en el diccionario Strong. Es en griego, quebrantar. Sí, dice que quebrantar es suntribo, así se pronuncia, suntribo, del griego 4862 y la base del griego 5147. Triturar completamente, despedazar, mira, literalmente, figurativamente, aplastar, cascar, desmenuzar, estropear, hacer pedazo, quebrantar, quebrar. Imagínate. ¿Y quién hace esto? El alfarero. Uh-huh. El alfarero, mire, ¿se acuerda que canto? Tú eres el alfarero y yo el barro. Ay, sí. ¿Cómo nos hace el Señor? Que no nos da si no le gusta la forma que tenemos. Nos desbarata, nos rompe, nos quebranta. ¿Por qué? Porque Él quiere que seamos piezas valiosas. Gloria a y Dios. En sus manos somos piezas valiosas, siempre y cuando dejemos que Él tome control de nuestras vidas, nuestras decisiones, nuestras actitudes. Entonces es importante eso, hermanos. Y yo creo que el Señor en su bendita misericordia
está obrando en muchos de nosotros. Bendito en muchos Dios. de nosotros. Está regresando. Este es el año de la recuperación. Bendito Así que el Señor va a hacer las cosas como Él lo desea y como Él quiera. Bonito tema que estamos tocando, porque hoy estoy entendiendo algunas cosas que hace algunos días estaba pensando. Le voy a dar un pasaje, mire, aquí está 2 Samuel 2:10, porque hay un quebrantamiento que el Señor lo pone. Sí. Los que contienden con el Señor serán quebrantados. Él tronará desde los cielos contra ellos. El Señor juzgará los confines de la tierra y sus reyes darán fortalezas y alcanzará el poder de sus ungidos. Ensalzará, dice. Ensalzará el poder de sus ungidos. Tremendo, ¿verdad? Amén. Entonces, número 1, el Señor es el que nos quebranta. Amén. Aquí, según el verso, el Señor es el que nos quebranta. Entonces, creo yo que vale la pena ser ese barro en sus manos. ¿Por qué? Porque aunque el enemigo nos quiera quebrantar, está bien. Digo, en el aspecto de que es parte de la prueba, pero a lo que nosotros nos debería de alegrar es que el Señor en medio de la prueba está con nosotros. Gloria a Dios, amén. Allá en el libro de Daniel, ¿se recuerda? Cuando los echaron en el lago de fuego, en el 7 veces calentado, el horno de fuego. Mire qué tremendo, hermanos. 7 veces calentado ese horno. Y no se quemaron, ni su ropa olía ¿a qué? A humo. Exactamente. Así nosotros en las manos del Señor, aunque estemos quebrantados, no nos va a pasar nada. Aunque andemos en el fuego, aunque andemos en valle de sombra de muerte, dice Salmos, no temeremos mal alguno, porque ¿qué? Su vara y su callado nos infunden aliento. Sí, y fíjate qué tan hermoso esto es, ¿verdad? Porque todos aquellos que, aquí dice la palabra, todos los que contienden, ¿verdad? Sí. Con el Señor, todos aquellos que se opongan al Señor van a ser afligidos, definitivamente van a ser afligidos, van a ser quebrantados, y de alguna manera, ¿verdad? Como dice la palabra, ¿verdad? Él vendrá dice, Él exaltará su poder de su ungido, que en este caso será nuestro Señor Jesucristo. Así es. Entonces, por eso le dijeron a Pablo, van a darte golpes con el aguijón. Sí. Van, o sea, ¿por qué te estás golpeando tanto? Tranquilo, las cosas están en su normalidad, pues, para Dios. Para nosotros tal vez nos cueste, lógicamente, porque, pues, vuelvo a repetir, estamos en la carne y la carne se siente. Usted y yo nos afligimos por las cosas que vemos. O dígame usted quién no se ha afligido en este problema social. Y en un principio, ¿verdad?, que mencionabas la palabra resentimiento, y muchos cuando contienden con el Señor llega un resentimiento como hacia Dios, porque piensan que sus penurias o todo lo que están pasando, ¿verdad?, es que Dios ¿cómo decir? Que Dios se las ha dado, ¿verdad? Pero realmente todo lo que nosotros pasamos, dice la palabra, todo obrará para bien, para aquellos Aleluya. Que aman su nombre, ¿verdad? Para nosotros es pues ahora sí que de beneficio, si lo quiere ver de ese modo, pero alguien podría decir, pero ¿cómo puede decir un beneficio si me está lloviendo sobre mojado? Pero no, a pesar de eso, dice el Señor que no dejará en el suelo a sus siervos. Gloria no para siempre se trilla el trigo. Así que siempre demos gloria a Dios en todas las circunstancias, porque Él está con nosotros. Él está moldeando nuestra vasija. Él está dándole la mejor forma a su estado original, ¿verdad? Para que seamos útiles en sus manos, tengamos ese valor, ¿verdad?, que el Señor nos da para ser útiles en su obra. Gloria a Dios. Amén. Sí, es que por eso creo yo que lo que estás mencionando va muy ligado al pasaje que te voy a mostrar, que está en Salmo 34:18. Sí, dice, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Imagínate. Aquí hay 3 cosas. Mira, cercano está el Señor a los quebrantados, número 1, de corazón, y salva a los que abatidos de espíritu. ¿Cuántos abatidos no hemos estado hoy? ¿Cuántos no hemos caído? Sí. Pero aún así el Señor nos ha levantado. Aleluya. Porque Él está cerca de nosotros, hermanos. Bienaventurados.
Bienaventurados los quebrantados de corazón. Fíjate que yo puedo entender, ¿verdad? Cuando veo esta palabra quebrantado, se me imagina como un corazón partido en tantos trozos y que tiene que reconstruir nuestro Señor, ¿verdad? Y vuelvo otra vez a decir lo que decía, ¿verdad? Lo que mencionaba, a su estado inicial. Porque muchas veces la prueba o el pecado, muchas veces, porque el pecado nada bueno nos trajo, seamos sinceros, el pecado nos desvalorizó, nos desvaluó, nos desvirtuó, todo nos hizo como, una vez escuché un comentario de una hermana que dijo, es que el pecado nos hizo horribles, nos hizo feos, dice, y nosotros somos hechura del Señor. Amén, ahora en Cristo somos la niña de sus ojos. Entonces mencionaba ella algo real, porque si el pecado nada bueno nos trajo, el pecado nos dañó, nos deformó, cuántas cosas no hizo cuando andábamos en nuestros delitos y pecados, hermano y hermana. Pero fíjese, entonces cuando venimos, dice el Señor, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. El que está quebrantado de su corazón, ¿verdad? Llega ante el Señor con arrepentimiento genuino, el Señor lo restaura y lo vuelve otra vez a hacer. Hermoso, hermoso estar en las manos del precioso alfarero, aleluya. Es glorioso. Sí, es algo muy hermoso. Yo creo que los que venimos a Cristo, de veras es un privilegio. Y si usted me está escuchando, usted que no conoce a Cristo, venga a Él, de veras, venga a Él. No importa cómo venga, quebrantado, con conflictos, con angustias, Él lo está esperando con los brazos abiertos. Gloria a Dios. Él lo está esperando con los brazos abiertos. Y recuerde que tenemos una promesa. Y la promesa es que vamos a estar con Él reinando. Es algo muy lindo, hermanos. Vale la pena. Por eso nosotros, por más afligidos que estemos, o por más quebrantados que andemos, el Señor es nuestra respuesta. Él es nuestra respuesta. Él es la respuesta para el mundo hoy. Estaba viendo hace unos días un reportaje donde pasaban a unas personas que estaban, creo que fue, no estoy seguro si fue en el país, en México parece, hubo un problema que se derrumbó, parece que se derrumbó un pedazo de cerro y se trajo muchas casas, y en esas casas pues venían familias, y parece que hubo pérdidas humanas en ese deslive. Ajá. Deslice. Entonces, estaban entrevistando a una señora, pero mire qué fortaleza de esa señora, pues, o de esa hermana. No dijo que era cristiana, pero por lo que estaba ella relatando con respecto a lo que estaba pasando, podíamos pensar que amaba a Dios. Amén. Porque ella decía, no, pues es que yo perdí a mi esposo y perdí a una de mis nietecitas que estaban descansando, nos agarró de noche y pues yo alcancé a salir porque a esa hora que pasó iba a agarrar un poquito de agua. Estaba relatando cómo fue que ella se salvó, pero los demás pues no. Entonces le preguntaba a la señora que lo estaba entrevistando, pero ¿por qué no se mira triste? No, dice, porque sé que mis parientes están en un mejor lugar. Y ella decía estas palabras, hay una promesa de parte del Señor, que Él vino a liberar a los cautivos, Él vino por los que estaban perdidos, y mis familiares son salvos. Así que sé que están en un lugar difícil. Sí, estoy afligida por lo que va a pasar, pero lo más importante, que sé que ellos están con Dios. O sea, dijo algo muy, muy, muy bonito, aunque tal vez mucha gente no lo alcanzó a entender el mensaje, pero ahí es lo que dijo: acérquense al Señor. Ay, en él van a encontrar su respuesta. Híjole, qué tremendo es claro, eso. es un poquito difícil porque cuando pasas una pérdida a veces cuesta tanto, lo digo lo puedo certificar yo, no tengo mucho que ver. mi madre, ¿verdad? Pasó a la presencia, pero es difícil, a veces cuesta pues que rápido te recuperes de esa ausencia. De que antes la tenías y ahora ya no la tienes, pero hay una esperanza siempre, ¿verdad? Y pues el Señor siempre venda nuestros corazones, sí. Él los consuela, Él es el Padre de toda consolación,
Y pues qué mejor consuelo de nuestro Padre Celestial. Sí. Al principio lloramos y lloramos, ahora sí que tenemos nuestro duelo, ¿verdad? De llorar y llorar, pues lloremos. Pero después el Señor te consuela y te da la fuerza para seguir adelante. Y pues no es fácil porque ahorita en esta pandemia muchos se han ido. Y desafortunadamente, ¿verdad? Algunos se quedan todavía con el dolor. Pero está reciente todo esto, pero no se puede uno quedar ahí, tiene uno que seguir adelante. Seguir adelante con la ayuda de Dios y saber que ellos están en un mejor lugar. Porque definitivamente alguien me dijo, ¿verdad? De un familiar que me dijo, pero es que ya ni tus lágrimas van a resucitar a tu mamá porque ya murió. Y cuando dicen así es muy fuerte, Sí. que no te consuelan lo absoluto. Lo que quieren hacer en el momento es que entres en razón, como decir, ¿no? Sí. Pero no, porque el consuelo va a venir de parte del Señor y poco a poco el Señor va a ir calmando este corazón. Aleluya. Sí, no, y es que sí, porque es algo, bueno, en este caso tú que estás tocando con respecto a lo de mi suegra, ¿no? Pero sí es de tener paciencia y saber que el quebrantamiento el Señor lo va a restaurar. Amén. Eso es lo más importante, que el quebrantamiento Dios lo va a restaurar. Entonces, sí, es un poquito complicado para las familias, ¿no? Pero igual, hermanos amados, confiemos en el Señor. Amén. Tal vez usted me diga, ay, Pastor David, pues para usted es muy sencillo hablar de eso. No, hermanos, no, porque no crea, tanto usted como yo somos de carne y hueso y tenemos pies de barro y el cuerpo se siente. Sí. Hay situaciones que uno como ministro pasa, que ustedes como ovejas no miran, pero uno también se resiente y se quebranta su corazoncito, sobre todo cuando estamos pasando ciertas pruebas o ciertas situaciones. Aquí, pues gracias a Dios, el Señor siempre nos fortalece. Por eso es que le decimos a ustedes que el Señor los fortalece también a ustedes. Aleluya. Porque el Señor nos fortalece a nosotros, Sí. es porque tenemos solvencia para decirle a usted que el Señor lo va a fortalecer a usted. Amén. Si nosotros supiéramos que no, pues ¿por qué le vamos a decir a usted que sí? No. Y fíjate pero es parte del Señor. que pues tocar el tema de, pues decir así, de lo que es la ausencia o la pérdida de alguien o la muerte, ¿verdad? ¿Cómo pueden imaginarse los discípulos? Estaban tan tristes mirando que nuestro Padre Sí. Celestial pues ya estaba, ¿verdad? Estaban quebrantados. Estaba en la tumba, fíjese, estaba la piedra y pues todos estaban desconsolados. Yo me Sí, imagino sí. una desconsolación en el cual, pero si el Señor les había dicho, al tercer día me levantaré, al tercer día resucitaré, afianzándose en esa promesa que les había dicho el Señor, mas sin en cambio estaban tristes, porque aquel que cenaba con ellos, aquel que partía el pan, aquel que tomaba el vino con ellos, ustedes creen que no, pues era su padre con el cual estaban compartiendo momentos. Por ejemplo, Juan, que se recostaba sobre el pecho de él. Sí. Esa ausencia, ¿tú crees que ese calor de un padre no sentía esa ausencia? Claro, porque como lo que mencionaba, somos humanos, somos de carne, estamos todavía en la tierra y nos va a doler. Y esa parte hay que entender que tarde que temprano, como lo que tú mencionabas, Sí. es una cita a la cual nadie va a perder, ¿verdad? Una cita a la que nadie va a perder esta cita. Bueno, pero hay que vivir los años que se nos ha delegado por parte del Señor, ¿no? Y también ser prudentes, lógicamente, porque pues si el Señor nos ha hablado de la prudencia y nos ha hablado de los años que vamos a vivir, pues mezclemos los dos y hagámoslo todo en el nombre Sí, del y Señor. aferrarse al propósito al cual el Señor nos ha llamado, lo que el Señor nos ha dicho, a lo que vamos a desarrollar en esta tierra, ¿verdad? Y entonces estar gozosos con todo, porque, ¿verdad? Él es nuestro Padre Celestial y la verdad, pues, Sí. debería de ser alegría el saber que, ¿verdad? Pues el Señor viene por su iglesia. Gloria a Dios. Mira, Esa aquí, esperanza nosotros la aquí tenemos. nos compartieron un pasaje, Eclesiastés 7:29, lo tienes, si quieres búscalo ahí, no que le doy un pasaje a los hermanos. Mira este pasaje, hermanos, Salmos. Eclesiastés, ¿qué? Perdón, mi amor. Eclesiastés 7:29. Ok. El hermano Sergio, gracias, nos mandó este verso tan bonito. Amén. Dice, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto pero ellos buscaron muchas perversiones. Imagínate, o sea, ellos buscaban las perversiones. ¿Sí es el que leíste? Es 7:29. 7:29. Sí. Ok, bien. Eclesiastés 7:29. Okay. Entonces,
Ahora le voy a hacer este pasaje, porque acompáñame este pasaje, Salmo 147:3. Sí, dice, sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Mira, sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Entonces, amados hermanos, ¿quién sana nuestros corazones? Dios. Aleluya. ¿Quién venda nuestras heridas? Dios. Así Gloria que a Dios. estamos en muy buenas manos. Sé que a veces uno se aflige y se quebranta por las cosas que uno mira, y cuando vemos que no hay pan en la mesa a veces, hermanos, eso sí es un poquito complicado. Pero mire, hermanos, la promesa del Señor está ahí, que no va a haber ni un justo desamparado, Ni su simiente que ni mendigue. su simiente que mendigue pan. Amén. Mire, fíjese que mi madre me decía, ella usaba unas palabras que le voy a decir a usted. Ella me decía, cuando le decía, mamá, tengo hambre, decía, ahorita vemos qué hacemos. Pero decía ella, se pasará la hora, pero el día no. Se pasará tal vez el momento del almuerzo, pero aún no termina el día. Aún no termina el día. Se pasará la hora del lonche, pero aún no termina el día. Tal vez se pasará la hora de la cena, pero aún no termina el día. Les voy a contar una anécdota de un hermanito bien amado en la parte de nosotros, Roger. Él es de Guatemala, es un músico esencial, el hermano. Por cierto, hay que orar por él porque parece que le pegó COVID, no estoy muy seguro, pero hay que orar por él. El hermano Roger, allá en Guatemala, él vino a este estado y estuvo un tiempo con nosotros. Y él nos contó una cosa que le pasó. Wow. Fíjese que él cuenta que llegó de la iglesia a su casa, pero ya no tenía nada en la alacena, o sea, en el refri no había nada, y tenían hambre. Y dice su esposa que le dijo, Roger, no hay nada de comer, ¿qué vamos a hacer? Y dice que él se salió a la calle, pues ahí donde estaba, y se sentó y levantó sus ojos al cielo y le dijo, Padre mío, no tengo que comer, mis hijos tienen hambre, hermanos. Y que le cae una gallina, hermanos, que le cae una gallina. Él estaba quebrantado por lo que estaba pasando. Amén. Pero que le cae una gallina y que se mete con la gallina y dice, mijita, ya tenemos que cenar, y la hermana la preparó y todo. Caldito. E hizo caldito de gallina, bien rico, estaban cenando los hermanos, estaban platicando. Y al día siguiente, dice que el día siguiente pues se levantaron y estaban limpiando. Y oían una señora que le gritaba a alguien por ahí, un hombre. Y él abrió la puerta y se asomó. Y le dijo, vecino, sí, dígame, vecina, ¿no veo por ahí mi gallinita? Y dice el hermano, pues, ¿qué le voy a decir si tengo las plumas allá debajo de la puerta? Pues se comieron la gallina de la vecina. Ya después dice que le tocó pagar la gallina, pero lo importante es que esa noche comieron. Entonces, él no robó la gallina, no, sino que la gallina le cayó del cielo. Que haya sido la vecina, pues yo no sabemos. Lo que pasa es que tenía las alas muy grandes. Exactamente, no sé cómo haya pasado, pero la gallina cayó a la mesa de ellos. Ya después se arregló con la vecina, sí. Pero es lo que le digo, se pasará la hora, pero no el día. Aleluya. Entonces, así aunque andemos nosotros quebrantados, hermanos amados, el Señor está con nosotros. Bendito no mengue su fe, no mengue. Recuerde que el quebrantamiento de corazón va a traer la restauración. Amén. Dios va a restaurar las cosas como al principio, como cuando no pasaba todas estas cosas. Bendito Dios. Y ahorita estamos en ese tiempo, el año de la ¿qué? De la recuperación. Aleluya, el año de la recuperación. Así que, familia, les dejamos aquí para no pasarnos del tiempo, y queremos decirles que aún en medio de su quebrantamiento, pueblo del Señor, Dios está con nosotros. Amén. Sé que muchos estamos pasando por quebrantamientos, tal vez de salud, tal vez de emociones, tal vez de sentimientos, tal vez de conflictos familiares,
tal vez con nuestros hijos, con nuestros adolescentes. Pero aún en todos esos conflictos, el Señor está con nosotros. Y vuelvo a repetirle, Él va a restaurar nuestras cosas. Sí, yo quisiera rápidamente leer un versículo que está en 2 Corintios, ¿verdad? Ajá. 2 Corintios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Mira, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela a todos en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en Ay, cualquier qué bello. tribulación, en medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. ¿Qué pasaje, hermano? 2 Corintios 1, del 1 hasta el, pues sí, hasta el 5. Segunda de Corintios 1, ¿verdad? Sí. Hasta el 5. Ahí esté para que lo apunte y en casita le dé una lectura si quiere más adelantito y usted pueda ver eso. Así que déjenos orar por ustedes, hermanos. Si usted está quebrantado, usted está pasando por situaciones, solo Dios sabe por qué ha puesto estos temas en nuestros labios. Yo, como decía al principio, es para exhortar, edificar y consolar al pueblo del Señor. Tal vez sea un tiempo de consuelo en su vida, tal vez sea un tiempo de exhortación, o tal vez sea un tiempo de edificación. Pero déjenos orar y bendecirles como ministros del Señor, ministrar sus familias. Y si usted está pasando por problemas de quebrantamiento, ahí es saludo lo que usted tenga. Ahí en casita levante su manita al Señor y el Señor va a saber, Él sabe lo que usted está pasando. Solamente recuérdeselo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias te venimos damos a por tu darte las amor, por tu gracias por misericordia, tu palabra, por Señor. tu infinita bondad, Señor Padre de amado, la mira a tu gloria. pueblo, aquellos que Señor, están en pasando por esta quebrantamiento, hora, ya sea de bendice a salud, tu de pueblo, conflictos, Señor. A de todos problemas aquellos que familiares, están, Señor, de Señor, comunicación con el quebrantados, cónyuge, Padre, con la afligidos, cónyuge, Padre. Señor. En el nombre de Te Jesús te suplico, pido, Señor, Padre, que que tú los traigas esa ayudes, los paz, que fortalezcas, restaures, Señor, que les des esas paz, familias, Señor, que restaures la en el nombre comunión de el uno con el Jesús. otro, del Sí, Padre al Señor. Hijo, del Hijo al Padre, Sí, de la Padre. esposa al esposo, del esposo a la Sí, esposa, Señor. Señor. Sí, Padre. Aquellos que están Haz pasando tu por obra, Señor, en quebrantamiento de medio de salud, ellos, Padre Padre, de que la están gloria. angustiados por En el ciertos nombre de problemas Jesús, sana sus físicos, vidas, sana Padre, sus te los corazones. presentamos en En esta el nombre noche, de Cristo rogándote, Jesús, Padre, venda que sus heridas, vengas a Padre. restaurar también su Todo salud, aquello que ha Padre. sido dañado, Aquellos que no tienen un Señor, trabajo, Señor, restaura su trabajo, Padre. restáuralos, Tú vienes a Padre. consolar, Señor, a los En el nombre de quebrantados. Jesús de Tú vienes a Nazaret, consolar y Señor. a sanar y a salvar a Sí, los Padre. consolados, Padre. En el Y nombre en de esta Cristo. noche proclamamos y clamamos, Sí, Padre, Señor. al Dios que restaura, a ti, Padre Sí, mío. Señor. Escucha el clamor Sí, de cada Padre. uno de tus hijos, Bendice a Padre, tu en este pueblo, momento. Padre. Escúchanos y Señor, ayúdanos, atiende auxílianos, sus Padre. necesidades, Auxílianos, papito lindo. Padre, en el nombre En el de nombre Jesús. de Cristo Ayúdanos, Jesús. Padre, aquellos que están en Te lo intensivos, pedimos, Padre, que están te lo quebrantados. pedimos, Señor. Te los ponemos en tus Señor, manos, que pon tú tu los mano restaures, de que tú los sanidad, traigas, Padre, Señor amado. si es tu voluntad. En el nombre Haz de nuevamente a Jesús. sus hogares, Señor. Señor. En el nombre de Jesús. Restaura, Te damos Señor, las cada gracias hogar, por el Señor. milagro que has hecho En el en nombre de muchos Jesús. hermanos y ministros que conocemos, Sí, Padre Padre. de la gloria. Entre ellos nuestro hermano Pastor César de Bendice, Washington, Señor, Padre. síguelo Su hermana restaurando Magdalena, su Señor, de salud, Señor. Sacramento, Padre. Ayúdales, Gracias, fortaléceles, Padre, por su Señor. restauración. Gracias, por lo Señor. que estás haciendo Sí, en cada Señor. uno de ellos, Padre. Sí, Padre de Que la su gloria. recuperación sea pronta, Padre mío. Pronta, En Padre. el nombre de Jesús te Sí, ponemos en Señor. tus manos, Señor, las peticiones de tus Bendice, siervos, Padre. Señor. Entre ellas tu hijo Pedro, Señor. Bendice, Señor. Esas citas, Padre, Sí, esos Señor. problemas sociales. Tal vez, Señor, él te pide a ti y nosotros nos unimos a su petición, Sí, Señor. suplicándote que abras puertas, Padre, para ese conflicto, para ese problemita que él posiblemente tenga, confiando plenamente en que tú vas a hacer un milagro, Padre. Sí, Señor. En el nombre de Jesús te En lo el ponemos nombre en de tus Jesús, manos, Señor. agradeciéndote por Saca, tu palabra Señor, esta noche, sácalo Señor. airoso de esta Bendícenos, situación, Padre. Señor, Bendícenos en el y nombre de bendice a tu Jesús. pueblo. Señor, te Sí, ponemos mi desde Dios. ya el servicio del domingo Bendice, para que tú Señor. te glorifiques Bendice, en cada Señor. una de las congregaciones, Señor. Padre. Y aquellos que estarán con nosotros El día participando de la domingo, comunión, Padre de la que Santa también Cena, reciban Señor. la doble porción Que de tu sea, Espíritu Señor, tu Santo. Espíritu En el nombre Santo, maravilloso Señor, de Cristo visitando, Jesús, Señor, te damos a la tu honra y la pueblo, gloria a Padre. ti, Padre mío. En el nombre de Gracias, Cristo Padre. Jesús. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén, Amén. y amén. Amén y amén. Señor. Gloria a Dios. Ay, amados, no me quisiera ir, pero sí tenemos que respetar el tiempo. Así que les agradecemos muchísimo a los de casa que estuvieron con nosotros. Escriban
Ahí escríbanos sus peticiones, sus acciones de gracias. Háganos participantes de sus necesidades, hermanos amados. Los martes tenemos nuestro servicio de oración a las 7 de la noche, así que escriban sus peticiones, mándelas y con gusto vamos a estar viéndolas y orando también e intercediendo por cada una de ellas. Amén, así Les es. agradecemos mucho por este momento que estuvieron con nosotros y visiten las páginas. Les encargamos que se suscriban allá a YouTube. Amén. Para que siempre podamos ya más adelantito poder transmitir por medio de YouTube también. Así es, amén. Así que les agradecemos. Un abrazo fraterno del pastor David García y la hermana María García, para servirles. Dios les bendiga, que pase muy buenas noches. Bendiciones, amados, que el Señor les guarde.